La resiliencia parecería que es no ser vulnerable, pero es todo lo contrario, porque la resiliencia no tiene que ver con la invulnerabilidad, sino con tu capacidad de transformar un acontecimiento insoportable en algo vivible, que no es borrarlo, es intervenirlo, es transformarlo, y esa es la hermosa virtud que todos tenemos. Mi nombre es Roger Enríquez, tengo 22 años y soy de Ciudad Ojeda. María José Lamberto, tengo 27 años, fui egresada de URBE como licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual, hace 6 años y soy de Ciudad Ojeda. Mi nombre es María Lamberto, estudio Comunicación Social, mención audiovisual en la Universidad de URBE. Actualmente estoy cursando el 8º trimestre de mi carrera y soy de Ciudad Ojeda. Lo más difícil ha sido las horas de viaje. Son 2 horas y media de venida y 2 horas y media de ida en todo el camino, pues, o sea, de Ojeda hasta aquí. Lo más difícil que he vivido en mi carrera, sin duda alguna, ha sido la larga distancia. Ser foránea. Me levanto a las 4, salgo de mi casa a las 4:30, llego hasta la parada en Ciudad Ojeda, donde agarro el bus hasta aquí. El bus me trae hasta aquí, son 2 horas de camino en el bus. Llego aquí a las 7:30, 7:40 y entro a clases a las 8 de la mañana. Salgo a las 10, supongamos, ya a las 11 estoy agarrando transporte público otra vez y de regreso a casa, llego a mi casa, obviamente a veces con dolor de cabeza, calor, sol, bastante cansado. Y después de eso, pues descanso y en la noche me vuelvo a levantar, a la hora que me levante, a practicar o a seguir estudiando. Como foráneo empieza a partir de las 4 de la mañana para poder estar saliendo de mi casa como a eso de las 5:30, 6 de la mañana y poder llegar relativamente temprano a Maracaibo para luego poder llegar a la universidad en sí. Salgo de mi casa cuando aún es de noche, lo cual es bastante difícil para mí porque la mayoría de las veces iba sola, sin acompañamiento a esa hora donde prácticamente es de noche y no hay nadie alrededor. La mayoría de las veces cuando me encontraba con personas o estaban alcoholizadas o no estaban en sus mayores cabales. Y yo solamente pues rogaba que no se me acercaran a mí y que el transporte también llegara, el transporte público llegara rápido, porque estaba en una calle bastante grande y bastante sola. El camino a veces era un poco tenebroso porque aparte de que era de noche pasábamos por partes que eran peligrosas y a altas velocidades. Y a veces nos despertábamos como que medio asustados. El transporte público que va de Ojeda, Cabimas y Maracaibo ya empezaba a estar lleno. Yo solamente rogaba por poder conseguir un puesto del cual pudiera ir sentada. Y muchas veces el transporte venía lleno a esas horas. Obviamente yo salía 2 horas antes hasta acá, me tenía que venir parado o probablemente del lado que me pegaba el sol y eso hacía como que el camino fuera más difícil. Pues. Podría definir el ser foráneo con 2 palabras. Primero, incertidumbre y segundo, desgastante. 2 cosas que marcaron mi carrera en cierta forma por el hecho de vivir lejos de la universidad. Mi rutina empezaba desde las 4 de la mañana, ya que el transporte me recogía a las 5 de la mañana. Empezaba a alistarme, el transporte llegaba, gracias a Dios contaba con la posibilidad de tener un transporte privado, el cual me buscaba en mi casa y me dejaba en la universidad. El transporte me dejaba en el centro, luego de ahí yo tenía que tomar otro transporte público que me dejara en la universidad como tal. Viví parte de mi carrera universitaria en ese transporte público durante 2 años. Hoy por hoy puedo decir que ya tengo un transporte privado, lo cual lo veía como algo totalmente imposible, porque los precios eran demasiado elevados. Sin duda alguna fue la gracia de Dios que me está permitiendo poder pagar ese transporte para dirigirme a la universidad. Ahora me sigo parando a la misma hora, claro está, pero es mucho más llevadero. El transporte me recoge en la puerta de mi casa y me deja en la puerta de la universidad. Aún así, a pesar de que es mucho más cómodo el viaje, sigue siendo muy difícil, ya que el viaje es muy largo, la mayoría de las veces tengo náuseas, tengo mucho dolor de cabeza. Es complicado porque, como ya había dicho, hay días que me tengo que acostar tarde y obviamente me tengo que levantar temprano, muy temprano, que es a las 4 de la mañana y son 2 horas, 3 horas de sueño nada más. Me ha tocado días que los fines de semana, como soy músico, obviamente tengo que tocar. No duermo bien los fines de semana o lo paso estudiando y me ha tocado clases de los lunes que tengo que ir a las 8 de la mañana
y tengo que pararme otra vez a las 4 de la mañana y son del fin de semana y el lunes son, no sé, 6 horas de sueño que he tenido en esos 3 días. Aunque solamente iba en la mañana, igualmente era súper agotador porque madrugaba y llegaba aquí en la tarde, solamente me provocaba dormir cuando llegaba, no tenía mucho tiempo para hacer mis tareas. Recuerdo una oportunidad que incluso amanecí y solamente me alisté, llegó el transporte, me fui y aproveché de dormir, fue en la van. La rutina se puso más agotadora cuando empecé a estudiar de noche por las clases que tenía de tesis, entonces me iba desde la mañana, desde la madrugada, pasaba toda la mañana en la universidad, en la tarde no tenía clases y con mis compañeros foráneos nos tirábamos en el piso de la universidad a acostarnos, a medio descansar mientras no teníamos clases, porque en la noche teníamos que tener nuestra asesoría de tesis y luego esperar a que las vanes volvieran a salir. Salían como a eso de las 9, 10 de la noche y terminaba llegando a mi casa como a las 12 de la noche porque no me dejaban directamente a mí, sino que había otros pasajeros que llevar. Yo iba en transporte público, me levantaba a las 4 de la mañana, como dije, y llegaba a mi casa a las 6:30 de la tarde. Llegaba, me bañaba, comía, no tenía tiempo para hacer mis tareas, solamente me tenía que dormir, preparar las cosas para el siguiente día y así sucesivamente. Y eso creó en mí un agotamiento demasiado grande. Estar sentada tanto tiempo provocó que se despertaran en mí dolores de columna, dolores de coxis, que hasta hoy han pasado 6 años y todavía padezco esos dolores. A veces me dicen, ¿qué tan cansada puedes estar? Si eso es más de lo mismo. Pero he aprendido también que esto es para el que lo viva. Cuando uno vive este tipo de circunstancias es que puede sentir lo que verdaderamente el foráneo sufre o pasa en su viaje a la universidad y cómo eso lo puede afectar sentimentalmente, físicamente, emocionalmente y en muchos factores. Hubo una vez que tuve un accidente en el transporte y bueno, hoy físicamente tengo la marca de ese accidente cuando venía de la universidad, perdón. Cuando uno toma estas decisiones piensa en renunciar casi todos los días. Y no es porque ahora ya tengo transporte, me dirán, bueno, quizás ya no pienses tanto, aún sigo pensando en renunciar. Porque como dije, el cansancio es bastante fuerte, la dificultad pareciera que en vez de que bajara, sube. Recuerdo emblemáticamente una vez en específico porque estábamos en tiempos de guarimba y todo era incierto, era inesperada las cosas que pasaban. Yo le dije a mi mamá, mami, ya no puedo más, quiero abandonar, quiero congelar, después sigo, pero gracias a Dios por ella porque me instó a seguir, me motivó a aguantar un poquito más y le hice caso y gracias a Dios ese tiempo o esa temporada cesó y pude continuar con mi carrera, no me atrasé y pude culminarla. No hay ninguna diferencia. No hay una emoción tan grande, ni se me nubla la mente, ni se me hace un nudo en la garganta. Sin duda pierde sentido cuando eres foráneo porque tienes que estar pasando constantemente por ese puente que ya en vez de tener una emoción tan grande, ya lo que sientes es miedo. De hecho, hubo una vez que estuvimos ahí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese tipo de cosas ya hacía que esa letra tan bonita perdiera sentido para un estudiante foráneo. Lo que me ha mantenido siguiendo ha sido el sueño de lograr ser alguien mejor en mi vida. Como una oposición de fuerzas y tensiones positivas que hacen de ti un ser humano, pero un ser humano que interviene en su realidad y que no se compra la historia de la víctima, porque vive intencionalmente, apasionadamente, provocativamente. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que cuando creo renunciar, que es casi todo el tiempo, ese versículo es el que me ha mantenido de pie. Y poder hacer que mis padres, con todo el esfuerzo que han hecho, toda la inversión que han hecho en mí, se sientan sumamente orgullosos. Creo que ellos están bastante orgullosos de mí, pero o sea, como que uno quiere darles un poco más. Vale la pena por algo como esto, no solamente por tener algo físico como esta medalla, sino por tener la satisfacción de decir lo logré, si se pudo. Cuando yo tenga ese título en mis manos, cuando yo tenga esa medalla aquí en mi pecho, voy a decir valió la pena, porque estoy viviendo el sueño que siempre quise vivir. Vale la pena las horas de sueño, vale la pena todo el cansancio, el sol que uno se aguanta, porque al final de esto todo es una recompensa. Tantos comentarios que yo solamente decía, no los quiero, no me sirven en este momento. Yo tengo un sueño, tengo un Dios que me ha provisto lo necesario
y en ello he creído. Por eso hasta el sol de hoy no me he rendido. Hoy puedo decir, soy licenciada en comunicación social, vivo de mi carrera, amo mi carrera y hoy día, 6 años después, puedo fusionar lo que con tanto sacrificio pude estudiar con lo que hoy día es mi pasión también, que es el vivir para Jesús y servirle a Él. Durante años y el tiempo pasará y seguirás siendo resiliente, inquebrantables.